primero me voy con la parte de la presentación y posteriormente ya concluimos lo que es el tema con el reguilete. Y vamos a ver lo que es el concepto de emoción. Lo que es el concepto de sentimiento, que a veces lo asociamos ahí con la emoción. Cuáles son las emociones que propone Daniel Goleman, que son los que vamos a plasmar en lo que es nuestro reguilete. Bien, entonces, en el libro de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, nos habla de dos conceptos muy importantes en referencia a lo que es la emoción. Y en una primera definición nos dice que la Oxford English Dictionary nos habla de que el concepto de emoción es la agitación o perturbación de la mente, sentimientos, pasión, cualquier estado mental vehemente o agitado. Con respecto a Goleman, él nos dice que la emoción se refiere a un sentimiento, a los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan. Bien, a lo mejor hay términos similares entre ambos conceptos, sin embargo, pues Goleman se centra un poquito más en el aspecto de lo que son los sentimientos, la parte del pensamiento, porque sabemos que cuando existe la parte de un sentimiento, pues se genera lo que son pensamientos, ya sea positivos o negativos. Con respecto al estado biológico, también porque hay una reacción en cuestiones químicas en lo que es la parte del cuerpo, a lo mejor cuando estamos tristes, baja la parte a lo mejor de la energía, cuando estamos a lo mejor enojados, la tensión se concentra o la sangre se concentra más en las extremidades de lo que es el cuerpo, por ejemplo en las manos. Cuando a lo mejor sufrimos una situación de pena o de vergüenza, nos sonrojamos, entonces hay cambios ahí que se presentan dentro de lo que es la parte del cuerpo. Estado psicológico, sí, porque en este caso hay de acuerdo al estímulo que se nos presenta, vamos a revisar algunos términos, pues se va a generar precisamente los síntomas que van a determinar un determinado estado de ánimo en cada persona. Tenemos lo que es la emoción. Nos dicen que la emoción es un conjunto de respuestas hormonales y neuroquímicas que ante un estímulo, ya sea externo, a lo mejor observamos algo agradable o desagradable, entonces ese es el estímulo externo, o interno, que tenemos la parte de un recuerdo. Este recuerdo puede ser doloroso, puede ser una situación también de agrado cuando estamos en una situación, a lo mejor el cambio de clima, a lo mejor en un momento determinado, en un lugar, entonces vienen a nuestra mente lo que es algún recuerdo y también esto nos va a generar la parte de una emoción. Y nos dice que nos predisponen a reaccionar de una u otra manera. Y esto se genera por el sistema límbico a través de las neuronas que tiene la parte de relacionadas con ciertas experiencias. Entonces, de acuerdo a nuestras experiencias, pues vamos a ir de alguna manera reaccionando la parte de ese comportamiento a determinadas emociones. Bien, vamos a definir ahí la parte de lo que es el sentimiento en relación con la emoción y nos dice que el sentimiento y la emoción, de alguna manera, les mencionaba, es un concepto a lo mejor similar,
Pero el sentimiento, además de una predisposición espontánea, automática e incontrolable, también se añade la evaluación consciente que podemos hacer de esta experiencia. Es decir, ambos de alguna manera se relacionan en que hay una predisposición espontánea y automática e incontrolable, que a lo mejor un estímulo externo o interno pues nos hace reaccionar de determinada manera. Sin embargo, la parte del sentimiento le va a añadir lo que es la situación consciente. Ajá. Tengo que estar consciente de lo que estoy sintiendo en ese momento y de esa manera voy a reaccionar. Nos dice que es un sentimiento que valoramos de manera consciente la emoción y la experiencia subjetiva en general. Entonces, aquí ya tomo un poquito la parte de esa conciencia para poder responder a determinados estímulos. Bien, aquí nos ponen un ejemplo y nos dice que si vemos un insecto, podemos ser capaces de analizar lo que sentimos y lo que pensamos en esta situación. Podemos reflexionar sobre la experiencia que nos recuerda a dicha situación y posteriormente de qué forma podemos reaccionar a determinado estímulo en cuestión. Aquí se genera a lo mejor diferentes cuestionamientos y otro de ellos nos dice que hasta qué punto realmente es racional el miedo o el asco que podemos sentir con referencia a la mejor con lo que estamos viviendo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estamos hablando de un insecto, ¿no? sé, puede ser a lo mejor una abeja, puede ser a lo mejor en cuestiones de un arácnido, ¿no? Vamos a suponer que a lo mejor estamos buscando algo en la parte de nuestro armario o este, eh, y resulta que en el momento de que yo levanto un objeto, resulta que sale una araña, ¿no? La respuesta, ¿cuál es de inmediata, no? Aquí va a depender mucho de las situaciones que hemos vivido anteriormente. Si nos han comentado que a lo mejor las arañas son feas o son horribles y que hay que tener mucho cuidado porque si nos pueden a lo mejor picar, son venenosas, etc. Entonces le tenemos tanto cierto miedo en referencia a lo que es este tipo de insectos o arácnido en este caso. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? Me va a generar a lo mejor la situación de una emoción, que sería la parte del miedo. Ajá. El miedo, no la toco, me hago hacia atrás y simplemente la tapo. Es más, ni siquiera a lo mejor la quiero volver a ver y empiezo a solicitar apoyo o ayuda, ¿no? Y en otras respuestas no, puede ser en el momento de que la tengo que buscar y la tengo que matar porque son malas, son venenosas, son etc., ¿no? Pero hay otra respuesta en donde yo puedo analizar la situación de esa emoción y puede generarme la parte a lo mejor de un sentimiento, ¿no? Y puedo decir que sí son feas, a lo mejor en cuestiones de apariencias físicas, también son venenosas y que hay que tener muchísimo cuidado, pero de alguna manera forman parte de lo que es la cadena alimenticia, ¿no? Ellos están a lo mejor creados de alguna manera para poder también tener una función y un objetivo dentro de lo que es la naturaleza. Entonces, lo que haría a lo mejor de una manera más consciente es recogerlo, a lo mejor y colocarlo en un lugar en donde pueda continuar con la parte de su ciclo de vida, ¿no? Y no la mato. A veces generamos algunas situaciones hablamos de ahí de esos sentimientos, ¿no? Que a veces se lo plasmamos en ocasiones a los niños, ¿no? Pobrecita, a lo mejor tiene familia, tiene papá, tiene mamá, entonces no hay que matarla, es un ser vivo, etc. Entonces, cuando nos generan a lo mejor ese tipo de enseñanzas y nosotros adquirimos la parte de ese aprendizaje, entonces nuestro concepto de algunas cosas cambian y también la emoción. Ajá, no para todos. Cuando en ocasiones nos educan de esa manera de que son horribles y hay que matarlas y todo, entonces inmediatamente nuestra emoción es inmediata y espontánea, ¿no? Pero en el caso de que no, nos hacen un poquito más consciente de lo que realmente sentimos, entonces tomamos la parte de esa conciencia y no respondemos de manera automática. Tomamos la parte de esa conciencia, ¿no? Bueno,
Entonces, ¿cuál sería la parte de esa diferencia? Dice que entre ambos conceptos, tanto la emoción es básica, claro, primitiva y unidireccional, dado que se presenta de manera automática al recibir un estímulo, que sabemos la pues, lo primero que hago a lo mejor en ese instante es matarla porque me puede picar, porque es fea, porque es, no sé, otro concepto que nos hayan dado, ¿no? Por el contrario, el sentimiento incluye la capacidad de pensar y reflexionar conscientemente sobre eso que se siente, ¿no? Entonces, sí son feas, son horribles, sabemos que son venenosas, que tenemos que tener cuidado, pero sin embargo, es otra mi acción, ¿no? Y por lo tanto se relaciona con la capacidad de razonar en términos abstractos y simbólicos, ¿sí? Esto también se va con base a lo mejor con algunas situaciones que vivimos en la vida cotidiana, ¿no? A lo mejor la situación de una relación de amistad, una relación de pareja, una relación en cuestiones de familiares, en ocasiones a lo mejor reaccionamos en cuestiones emocionales, ¿no? Más automáticas, estoy enojado, estoy enojada, y cuál es mi reacción. En ese momento a lo mejor grito, la parte del insulto, etc. Ya cuando tomo conciencia de realmente de ese sentimiento, entonces ya voy viendo y analizando y digo, ah, sí, ok, a lo mejor lo dije porque estaba en una situación que no podía yo controlar la parte de esas emociones, pero ahora que lo estoy revisando o analizando, o sea, no era lo que quería decir, ¿no? Entonces, por eso nos habla de este aspecto importante. Bien, Daniel Goleman hace una clasificación. Hay muchos autores que hacen clasificaciones, de hecho, uno de los eh, 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 quien dan origen a la parte de la clasificación de lo que son las emociones es Paul Ekman. Entonces él analiza diferentes rostros de diferentes razas. Se da cuenta que hay una característica particular en el rostro en cuestiones de la expresión de las emociones. Daniel Goleman retoma la parte de estos estudios y de algunos otros autores y él concentra 8 emociones primarias y que de momento les desglosa ahí la parte de derivados. En estas emociones que él nos plasma aquí, al desglosar lo que son la parte de las derivadas, o sea, les deriva algunas otros en cuestiones de cada una de ellas para podernos dar a entender cuáles son a lo mejor esas reacciones tanto en cuestiones de pensamientos, estamos hablando también de estados a lo mejor psicológicos y los encierra en estas 8. Algunos los clasifican como emociones primarias y secundarias. Vamos a ver que a lo mejor las primarias son las que tenemos ahí de base. Si ustedes observaron a lo mejor la película de Intensamente, en donde nos hablan de 5 emociones como tales primarias, y ya las otras, pues bueno, se van desglosando también de ¿no? Sin embargo, Coleman nos establece las 8. Y la primera es la ira, que nos habla de la rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, acritud, animosidad, irritabilidad, hostilidad y en casos extremos, odio y violencia. Esta emoción, de alguna manera, al igual que la tristeza, nos consideran que son emociones negativas. Sin embargo, si podemos nosotros observar, estas emociones también son importantes y cruciales en la parte de nuestra vida. En la parte de la ira, a lo mejor tenemos que expresar a lo mejor lo que sentimos en ciertos momentos cuando a lo mejor invaden la parte de mi privacidad, en las situaciones de mis derechos. Entonces, generamos a lo mejor estas emociones ahí que también observamos las derivadas. Y ya de un caso extremo, podemos generar la parte de odio y de violencia. El odio ya es a lo mejor la parte de un sentimiento más allá en donde a lo mejor la persona me ha generado daño y que implica yo generar ese sentimiento dentro de mí que tampoco no me deja vivir en paz, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes de que no tiene caso generar la parte de este resentimiento hacia una persona, porque quien se hace más daño es uno mismo. Y la parte de la violencia, entonces, ¿qué generamos? Puede ser violencia física, psicológica, o en cuestiones verbales.
El segundo es la tristeza, que nos habla de la aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, desesperación, y en casos patológicos tenemos lo que es la depresión grave. La tristeza también, una emoción a lo mejor negativa, con algunos otros autores que lo clasifican, sin embargo también es importante para nuestras vidas, ¿no? Porque si no conocemos la parte de la tristeza, tampoco no veríamos la diferencia entre la felicidad. Entonces, también es importante dentro de nuestras vidas. Sin embargo, no hay que dejar a lo mejor revisar bien cuando tenemos estas emociones, porque pueden pasar a lo mejor a la parte de un caso patológico, un cuadro ya en cuestiones de depresión, que se van generando diferentes síntomas y que ya no nos permite a lo mejor continuar con nuestra vida. Entonces, eh, como segundo tenemos la tristeza. En el tercero tenemos el miedo, que nos habla de ansiedad, depresión, temor, preocupación, consternación, inquietud, desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, terror. Y en casos psicopatológicos tenemos la fobia y el pánico. Dentro de lo que es el miedo, también una emoción muy importante, que hasta cierto momento también nos ayuda para la situación del impulso, o del de hacer las cosas, o de prepararnos para que las cosas salgan lo más correcto, porque pues bueno, nos puede generar alguna situación de una consecuencia, ¿no? Entonces, procuro hacer las cosas de manera correcta. Sin embargo, ya en una situación, en cuestiones psicopatológicas, pues se pueden convertir en la parte de una fobia o el pánico. Hay una gran diferencia en el que a lo mejor le tengamos miedo a ciertos objetos, lugares ya desglosados ahí, en la parte de la psicopatología. Son muy diferentes al tenerle miedo a la parte ya de un trastorno como tal. De hecho, la fobia se considera un miedo irracional, porque estoy adjudicando a lo mejor un miedo o un temor a algo, y sin embargo, no, a lo mejor no es real, ¿no? Entonces, el miedo, si nos damos cuenta, pues nos puede ayudar, pero ya en extremo, pues se convierte en una situación a lo mejor complicada para la situación de nuestra salud mental. Bien, revisamos la parte de la alegría, y la alegría aquí nos habla que es la felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, deleite, diversión, dignidad, placer sensual, estremecimiento, rapto, gratificación, satisfacción, euforia, capricho, éxtasis y en casos extremos, manía. Si se dan cuenta, a pesar de que la alegría es una emoción positiva, también en un extremo podemos generar a lo mejor también una situación ahí patológica o psicopatológica, y que nos puede generar la parte de lo que es la manía. Tenemos lo que es el amor, que es la aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, adoración, enamoramiento y ágape. Entonces, el amor es un concepto a lo mejor universal. Para Goleman es una de las emociones como tales primarias, que ayuda de alguna manera a que el ser humano pues tenga, y como lo vimos aquí, la parte de las derivadas, tenga estas emociones con referencia a las personas. Bien, tenemos el segundo la siguiente emoción, que es la sorpresa, que nos habla de sobresalto, asombro, desconcierto y admiración. De alguna manera, desconocemos algunas situaciones que se puedan presentar y que a veces, pues bueno, nos van a generar esta emoción, y ya revisamos la parte de sus derivadas. Tenemos el disgusto, que tenemos la parte del desprecio, desdén, menosprecio, aborrecimiento, aversión y repulsión. La parte del disgusto es a lo mejor una emoción como tal secundaria. Sin embargo, también nos permite expresar de alguna manera cuando algo nos desagrada o cuando algo no nos gusta, como el término mencionado. eh, Puede ser tanto
objetos, pueden ser a lo mejor alimentos, lugares, personas también nos pueden generar la parte del disgusto. Y por último tenemos lo que es la vergüenza, que nos habla de culpa, perplejidad, desazón, remordimiento, humillación, pesar y aflicción. Comúnmente la culpa también va adjudicada dependiendo de las situaciones o circunstancias que nosotros vivamos o también de las experiencias que ya tenemos, podemos ir generando este tipo de emoción. Ya sea que sea realmente generado por mí o en ocasiones me lo adjudican, por eso nos hace referencia a la parte de nuestras experiencias, podemos presentar la parte de la vergüenza. Bien, estas son las 8 emociones que nos maneja Daniel Goleman: ira, tristeza, temor, alegría, amor, sorpresa, disgusto y vergüenza. Estas emociones las vamos a plasmar en lo que es la parte de su reilete. Me paso a este apartado. A ver, si pueden encender sus cámaras para ir viendo si ya tienen la mayoría de los materiales. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con respecto a las emociones? ¿No? No, Miss. No, Miss. ¿Todo bien? No, Miss. Bueno, entonces tengan a la mano, por favor, sus materiales. Y habíamos, el video que les había enviado, pues tenían que hacer a lo mejor 8 cuadrados. De esos cuadrados teníamos que elaborar una figura. Y de la figura teníamos que ir armando lo que era un octágono. ¿Correcto? Sí, Miss. Bueno, ya de alguna manera elaborado tendrían que hacer su octágono. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿No armado? Sí. Ahí vamos. Bien. Ya está. A ver, Anaí, Omar, Adrián, Ángeles, ok. Jared, Gerardo, Cristian, Raúl, Mao, Arturo, Salma, ¿ya los tienen? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya que, bueno, tienen su octágono, vamos a hacer lo que, sacarle lo que son las pestañitas de cada uno de ellos. Nos estamos apoyando a lo mejor de este origami como tal. Comúnmente los utilizan en pedagogía para la parte de motricidad fina en los pequeños. Sin embargo, la vamos a adaptar para la situación de sus emociones. Aquí vamos a plasmar lo que son la parte de sus emociones y irlas analizando. Bien, vamos a tener la parte frontal, en donde ustedes van a escribir en esta parte. Bueno, aquí su compañera les colocó lo que fue una hoja, le pegó ahí a lo mejor otra hoja de otro color y le escribió la parte de sus datos. Sin embargo, esto ya es con la creatividad de ustedes que pueden hacer a lo mejor alrededor. El título es Reilete de mis emociones. Ajá, para que vayan a ir registrando. Ese es el título. Su nombre, su carrera y su grupo. ¿Sí? Es que lo ando armando apenas. Ok, vuelvo a repetir. Título, Reilete de mis emociones, su nombre, su carrera y su grupo. Sí. Ok. Bien, posteriormente, en cada una de las pestañas, ya sea que ustedes lo elijan por color o como ustedes gusten, le van a colocar cada una de las emociones. Son 8, ahorita se las vuelvo a colocar, son 8 emociones y le van a colocar en cada una de las pestañas una emoción. ¿Sí?
Bien, posteriormente, aquí tenemos, por ejemplo, la tristeza. Su compañero aquí le colocó la tristeza. Al reverso de esa misma pestañita que le colocó la sorpresa, le van a colocar aquí en qué momentos o circunstancias ustedes presentan o sienten